Hola, gracias por estar con nosotros una vez más en este programa que estamos teniendo en nuestra Iglesia Bautista de Portola aquí en San Francisco. Y estoy predicando una serie de sermones sobre la oración del Padre Nuestro que el Señor Jesús le enseñó a orar a los discípulos cuando le preguntaron. Y esto está en capítulo 6, versos 9 al 13 de Mateo. Y ya hemos orado de el Padre Nuestro. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba después que estás en los cielos? También predicamos sobre qué significa santificado sea tu nombre. La última vez estuvimos y tratamos de venga tu reino y hágase tu voluntad, pero no lo pudimos hacer todo junto por cosas de tiempo. Así que hoy día te sorprenderás lo que trae este mensaje acerca de qué es lo que oramos cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad. Hoy día quiero saludar a nuestra gran familia extendida que se nos ha unido a nuestra iglesia en estos tiempos pandémicos que estamos transmitiendo por YouTube. Así que una bendición para todos ustedes, que el Señor les bendiga ricamente donde sea que están sintonizados con nosotros alrededor del mundo. Dios les bendiga, es un privilegio para nosotros que ustedes estén alrededor nuestro también en este tiempo. Y también, como siempre, quiero dar gracias de todo corazón a todos los voluntarios que vienen a servir en nuestra iglesia los días que se preparan alimentos, se ponen en cajas y se distribuyen a los diferentes hogares de aquí mismo, alrededor de la iglesia, alrededor de la ciudad, otras ciudades lejanas y en toda la bahía de aquí de San Francisco. Así que es una bendición. Gracias por su tiempo, por sus talentos, por su dedicación para ser tan buenos amigos y servir a los demás en estos tiempos. Así que volvimos entonces a la palabra del Señor. El Señor Jesús estaba allí con los discípulos y ellos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Qué vamos a decir cuando oremos? Y entonces el Señor Jesús dijo esta oración que dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso dijo el Señor Jesús a sus discípulos para que ellos lo tuvieran como una línea a seguir y cómo orar y cómo dirigirse a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora. Por favor, habla a nuestras vidas. ¿Qué significa cuando oramos y decimos, Señor, hágase tu voluntad? Como en el cielo, así también en la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, ya dijimos que hemos estudiado y predicamos sobre qué significaba orar al Padre, que es nuestro Padre. ¿Qué significaba cuando oramos y decimos que estás en los cielos? ¿Qué significa cuando oramos y decimos santificado sea tu nombre? ¿Qué significa, vimos la última vez, venga tu reino aquí a la tierra ahora? ¿Y qué significa hoy día? Estamos predicando acerca de qué decimos a Dios cuando decimos hágase tu voluntad, hágase tu voluntad en estos tiempos. Bueno, es maravilloso saber de cuando hay personas tan dedicadas que se dan su vida por las cosas de Dios y se entregan a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y dicen, esto es la voluntad de Dios y esto voy a hacer.
Muchos otros como nosotros estamos en un lugar que decimos, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Cómo será la voluntad de Dios? Todo eso lo vamos a ver aquí. Hoy no te van a quedar dudas de cuál es la voluntad de Dios. Hoy no te van a quedar preguntas de decir, ¿será esto o será lo otro? Aquí está en la palabra del Señor cuando oramos. Entonces, cuando oramos al Señor, cuando le pedimos a Él, Señor, haz esto por mí. Señor, qué bello eres, te alabo, te glorifico, cuán glorioso eres. Y luego decimos, Señor, que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, lo primero que tenemos que ver ahí, y no tengo versos, no vamos a hacer un estudio sobre eso, porque más bien quiero que hagamos una aplicación para nuestras vidas de qué es que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que ver es que Él dice que pidamos que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, o sea, en mi vida, yo estoy en la tierra, nosotros estamos en la tierra, en este mundo, todavía, y entonces Él dice que así como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Bueno, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Imagínense, el Señor está rodeado de ángeles, de arcángeles, de serafines, como vimos el otro día, y hay unos seres muy especiales que siempre están a la disposición de Dios. Y allí entonces, imagínense ustedes que Dios dice, yo quiero que usted, ángel, vaya y haga esto. Y ustedes, grupo de ángeles, vayan a la tierra y cuiden y hagan esto. ¿Ustedes creen que ellos van a decir, deja que tengo que terminar de hacer algo que estoy haciendo? O pensaremos que ellos van a decir, querido Dios, soy el ángel especial tuyo, déjame orar para ver si es tu voluntad de lo que tú me estás ordenando en tu palabra en este momento. Bueno, ven que tenemos la respuesta. Ellos no preguntan, Dios dice, ellos hacen. Saben qué es lo bueno, saben que ese es su trabajo, saben que eso es lo que ellos se deleitan, estar a la disposición de Dios para hacer cosas de todo tipo que ellos hacen en sus vidas. Se deleitan en ello. Entonces, ¿qué es para nosotros que se haga la voluntad de Dios con nosotros? Si nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos quienes nos enseñan, sabemos, yo me encuentro con muchas personas que les hablo acerca de Dios y wow, se queda uno, saben más que uno, pero no quieren aplicar nada de eso en su vida. Entonces, la voluntad de Dios es esto. Así encontré una definición muy especial. Dice, la voluntad de Dios es el atributo de Dios por el cual Él aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y de toda la creación. En otras palabras, Él decide hasta lo más mínimo y hasta lo máximo en esto. Él ya ha decidido desde la misma creación en adelante. El Señor creó las galaxias, las constelaciones, el sistema solar. Él creó el universo completo y a cada cosa le dijo, ustedes se van a quedar en ese lugar. Y adivinen qué, todavía están en ese lugar. A la tierra le dijo, gira sobre ti misma, pero también circula alrededor del sol. Y además tendrás la luna que irá alrededor tuyo. Y esa es la voluntad de Dios. Y se ha estado haciendo, dicen los científicos, por millones de años. Yo no creo que la existencia es tan larga, pero eso es otra predicación. Así que por un largo tiempo han estado haciendo la voluntad de Dios, sin moverse de ahí. Así que eso me da tranquilidad de saber cuando todos los días tú encuentras algo nuevo. La NASA dice que viene otro asteroide, que va a chocar con la Tierra, que viene un planeta, que viene el otro. Tranquilos, la voluntad de Dios se llevará a cabo. Y la voluntad de Dios hasta este día ha sido darnos vida y tenernos
existiendo en el sistema solar y la galaxia donde estamos. Todo está bien porque se está haciendo la voluntad de Dios. Wow, entonces la voluntad de Dios es mucho más grande de lo que uno puede pensar. La Biblia frecuentemente habla de la voluntad de Dios como la razón definitiva y suprema de todo lo que sucede. Escuchen bien, Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, lo que a Él se le pareció. ¿Por qué? Bueno, es Dios. Nosotros siempre tratamos de analizar a Dios con nuestra mente humana, que es muy pequeña y finita y no alcanza para ello. Entonces, la voluntad de Dios, ¿qué es? ¿Verdad? Y aquí dice que habiendo conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto del que hace en la lengua original antigua, más o menos también se traduce mejor diciendo que hace que continuamente se realicen o que ocurran. Entonces, hoy amaneció otro día porque Dios ha hecho que eso ocurra. Hoy tenemos un día de vida porque Dios ha hecho que eso ocurra. Hoy el sol produjo luz solar, exactamente, para que nosotros existiéramos porque es la voluntad de Dios. O sea, Él no creó todas las cosas y luego desapareció. Dios está al control de todas las cosas para que su voluntad se haga todos los días de nuestra existencia. Entonces, al orar nosotros, que se haga tu voluntad, cuando decimos eso, Padre nuestro que estás en el cielo, y llegamos, hágase tu voluntad, igualito como en el cielo, aquí también en la tierra. Al orar así, nosotros estamos diciendo, bueno, nosotros oramos para que nosotros obedezcamos las leyes de Dios en primer lugar. Estamos orando, hágase tu voluntad. Lo primero que Dios quiere es que nosotros sigamos lo que dice su palabra. Cuando nosotros oramos en el Padre Nuestro y decimos que se haga tu voluntad, estamos diciendo para que sigamos tus principios, oh Señor, en nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros sigamos sus mandamientos. Entonces, cuando decimos, hágase tu voluntad, eso es lo que significa, no otras cosas. Cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos diciendo, hágase tu voluntad para que nosotros obedezcamos tus mandamientos. Cuando nosotros oramos y decimos, hágase tu voluntad, estamos diciendo, para que nos arrepintamos de nuestros pecados. O sea, para que se haga tu voluntad. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros que andamos en pecado, caemos en pecado, nos arrepintamos de ello. Cuando oramos y decimos, hágase tu voluntad, estamos diciendo, para que el Señor Jesucristo sea nuestro Salvador. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que cada persona pueda venir al Señor Jesucristo y se encuentre con Él como el Salvador de su vida. Esa es la voluntad de Dios cuando decimos, hágase tu voluntad, oh Señor. Cuando oramos que el reino de Dios se establezca ya ahora mismo mediante nuestra sumisión y obediencia a todas las ordenanzas del reino de Dios. Eso es lo que decimos cuando decimos, hágase tu voluntad, Señor. Entonces, cuando decimos hágase tu voluntad, tengo yo parte en ello y tengo que tomar acción para que se haga la voluntad de Dios. Porque la semana pasada estábamos viendo que tu reino venga. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Cuando nosotros hagamos lo que a Dios le agrada que nosotros hagamos. Cuando oramos así, hágase tu voluntad, Señor, como en el cielo, así en la tierra, pedimos que la tierra se asemeje más
y más al cielo, porque nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Eso es cuando decimos, hágase tu voluntad, Señor. Imagínese si el ladrón dejara de robar porque dice, wow, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo trabaje honradamente. Imagínese el cambio mundial que habría solamente en eso. Si decimos, bueno, la voluntad de Dios es que yo no mienta. Voy a dejar de mentir hoy día, eso es malo. Imagínese cómo la verdad fluiría, comenzando, voy a decirlo, ¿verdad? Con los medios de comunicación, algunos de ellos que son muy alejados de lo que es la verdad. ¡Wow! Con las personas que hablan de negocios con otras personas. La voluntad de Dios es que no se engañen y se roben. Entonces, imagínense cómo de próspero sería todo si no hubiera tanto engaño y mentira en los negocios que hacemos las personas muchas veces. La voluntad de Dios para nosotros hoy, tal vez está preguntándome un joven, un adulto, pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque yo me acuerdo cuando era un jovencito y esa era una gran pregunta que uno tenía. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios de que yo estudie? ¿Cuál será la voluntad de Dios que yo haga con mi cuerpo? ¿Cuál será la voluntad de Dios que yo haga con mi vida íntima? ¿Cuál será la voluntad de Dios que yo haga en respecto a mis padres, a mi familia? ¿Cuál será la voluntad de Dios con quién me voy a casar un día? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Toda está en la palabra de Dios. Y muchas veces se les explica a los jóvenes o a alguien que pide un consejo y se le dice, oh, la voluntad de Dios es buena y perfecta. Ok, pero ¿cuál es? No, tienes que orar y ver cuál es. No, está en la palabra de Dios. Hay que orar, pero hay demasiada voluntad de Dios en la Biblia que ya está revelada y se sabe cuál es. Buscarle otro ajuste a lo que es la voluntad de Dios que ya está en la palabra de Dios es algunos dicen buscarle la quinta pata al gato que no existe. Y entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy, 2020 que estamos y el año que siga y cuando sea de nuestra vida? La Biblia dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! Glorioso Señor, tú no dejas nada que no sea explicado para nosotros. Eres tan bueno, Señor, eres tan bueno. Miren, no os conforméis a este siglo. No podemos seguir las corrientes de la sociedad hoy en día, que están tan depravadas algunas de ellas. No podemos seguir las corrientes económicas de estos días. No podemos seguir las corrientes de algunos amigos o amigas, entre comillas, que tenemos en la vida, que están tan alejados de las cosas de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a estos tiempos. No hagas una junta con ellos porque van en otro camino, sino al revés, o sea, en otra forma completamente diferente, 180 grados diferente que conformarse a este siglo. Hay que transformarse por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso no es meditación trascendental, eso no es vaciar tu mente. La voluntad de Dios es que la llenemos con conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. No es cualquier voluntad. En otras palabras, está diciendo, mira, pruébame, dame una oportunidad de obrar en tu vida. Dios dice, ¿quieres saber mi voluntad? Mira, búscame, sígueme las prescripciones que yo doy y pruébame. Y si te fallo, pues entonces, porque aquí dice, para que comprobéis,
para que lo veas por ti mismo, que no necesariamente otro te lo tenga que decir, para que lo sepas tú por ti mismo, por ti misma, para que lo compruebes con tus propios ojos, manos, vida, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, no cualquier voluntad, la buena voluntad de Dios para tu vida, para tu futuro, para las preguntas que tienes en la vida, porque son agradables y perfectas. Padre nuestro que estás en los cielos, oramos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, o sea, en mi vida. Ahí está. Grábatelo, búscalo, usa esta fórmula y verás que Dios se va a glorificar en tu vida y te va a ir bien. Tu vida va a ser agradable y vas a encontrar cosas a la perfección para tu vida que Dios enviará, porque esa es su voluntad, lo estamos viendo aquí. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para el hombre? La voluntad de Dios para el hombre es que sea un hombre varonil, que sea un líder, ejemplo honorable de sacrificio y trabajo. Esa es la voluntad de Dios para el hombre, que pueda ser alguien honrado de acuerdo a lo que Dios le ha hecho. Dice que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Entonces, esa es la voluntad de Dios para el hombre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para la mujer? La voluntad de Dios para la mujer es que ella sea una dama, un broche de oro de la raza humana, porque el cristianismo vino a levantar el lugar que le corresponde a las damas, a las mujeres, las vino a poner en un lugar mejor donde era antes. ¿Por qué hay tanta injusticia hacia la mujer hoy en día? Exactamente por eso, porque no se hace lo que la Biblia dice que debemos hacer con nuestras preciosas damas, con nuestras maravillosas mujeres, porque se hiciera lo que el cristianismo dice, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice que es la voluntad de Dios acerca de las damas. Este mundo trataría muy diferente a las preciosas damas, mujeres que Dios ha hecho de acuerdo a su sabiduría. Si eres dama, no dejes que nada ni nadie te quite las bendiciones de tu vida que Dios te ha dado desde que eres una niñita. Eres preciosa ante los ojos de Dios. Eres una maravilla que Dios ha hecho, que Dios te ha elegido incluso para que puedas dar vida a otros seres humanos. ¿Quién más puede hacer eso que un ser tan maravilloso como la mujer, como las damas que Dios ha hecho en este mundo? La dama, ¿cuál es la voluntad de Dios para la dama? Es que así sea y no pierda ese saber que ella es una dama y que de esa manera debe cuidarse y que de esa manera ella es, la Biblia dice esto de las damas y las mujeres, para que vean cómo Dios en su palabra eleva el lugar de las mujeres. Dice que hay que tratarlas como vaso más frágil. Y usted me reclamará, bueno, a mí no me tratan como vaso más frágil, pero yo la pregunta que hago ¿es la persona creyente en Dios la que no le trata como vaso más frágil? Porque a los hombres creyentes Dios nos llama a que tenemos que tratar a nuestra esposa o nuestras hijas, las damas alrededor, como un vaso más frágil. Esa es la voluntad de Dios. Si hay una dama que dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida como mujer? Esa es la voluntad de Dios. Si hay un hombre preguntando, ¿cómo debo tratar a mi esposa, a mi mujer, que a veces me da enojo? Bueno, como un vaso más frágil. Y llama al varón que cuide a la dama. Llama al hombre a que la cuide. ¿Cómo? Imagínate la elevación que el Señor Jesucristo nos da por medio de su palabra para
para el lugar donde debe estar la mujer hoy en día en nuestra sociedad. Dice la palabra del Señor que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿cómo amó el Señor Jesucristo a la iglesia? Que no es una iglesia perfecta, que no es una iglesia santa siempre, que comete muchos pecados. ¿Cómo amó a la iglesia que está formada por personas pecadoras que pecamos todos los días? ¿Cómo la amó? La amó hasta la muerte. Y dice que la dama, comportándose como dama, debe encontrar un varón así, que la va a cuidar como el Señor Jesús ha tratado a la iglesia. ¡Wow! Dios te bendiga. Esta es palabra para tu vida hoy día. Cuando oramos, que se haga tu voluntad. O tal vez una señorita, jovencita, pregunta: Señor, ¿con quién me voy a casar? Bueno, aquí está en la palabra del Señor. Ya te está mostrando con quién tienes que buscar en los ojos, dónde poner los ojos. Esa persona que te interesa, ¿te va a cuidar? ¿Te va a proteger? ¿Te va a elevar al lugar que te mereces como dama? ¿Que algún día vas a ser madre? ¿Que le vas a dar hijos? ¿Que ese hombre te va a cuidar hasta darlo todo por tu vida? ¿O solamente quiere tener una relación pasajera contigo? No, esa no es la voluntad del Señor. Es alguien que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Tienes que descubrirlo en oración antes del casamiento. Muchos buscan consejería después que se han casado ya. Y ya están casados, así que ahora hay que echar para adelante. Pero la consejería buena es esa, antes de tomar la gran decisión del casamiento. Esa es la voluntad de Dios para el hombre. Esa es la voluntad de Dios para la mujer delante de Dios. Esa es. Así que ¿cuánto más tenemos que preguntar? No hay mucho más que preguntar. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Señor, que se haga tu voluntad. Lo que tengo que hacer ahora es llegar a casa y decir a mi esposa: ¿en qué puedo ayudar? ¿Quieres que lave los platos hoy día? ¿Quieres que ayude a limpiar un poquito? ¿Quieres que ayude con los niños? ¡Oh, elevar el lugar de la dama! ¡Wow! Como Cristo amó a la iglesia. Señor, ayúdame, equípame para poder hacerlo. Pero eso es la voluntad de Dios. No es otra que diga: oh, se quemó la comida. Bueno, vamos buscando la salida de mi matrimonio y de esta familia. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para los padres es que el padre hombre tiene que proveer para su familia, tiene que trabajar, tiene que cuidar la familia, tiene que ser el que da un ejemplo. No estamos diciendo un hombre perfecto, el hombre que da ejemplo aun cuando se equivoca y se presenta a la familia y dice: me equivoqué, estuvo mal lo que hice. Esa es la voluntad de Dios para el hombre, que el hombre, ahora que tiene esposa e hijos, se hizo padre, tiene que poner pecho y seguir adelante. No puede echar para atrás y decir: no, ahora me escondo, no lo conozco, no sé quién es. Esa no es la voluntad de Dios. Yo tengo un cuento siempre, porque vivo aquí en los Estados Unidos y porque muchos padres se vienen a los Estados Unidos y dejan a sus hijos allá en el país antiguo y no se acuerdan y no le dan los derechos que les corresponde a sus hijos que están allá, que dejaron atrás en el país. No vas a cosechar bendiciones. Esa no es la voluntad de Dios, y tus hijos solos, sin padre, sin guianza, van a pagar un gran precio. No es la voluntad de Dios. No necesitas consejería, ya está la palabra de Dios contigo. La voluntad de Dios para las madres, maravillosas madres: cuidar, velar por sus hijos, estar ahí por ellos, levantarlos en oración, ayudarlos a crecer físicamente, yes, emocionalmente también, pero también espiritualmente. Yo cuando alguien viene a mí con problemas de sus hijos, de cualquier índole, yo les digo rápidamente: no hay una oración más poderosa, ni siquiera la de un pastor, un ministro de algo.
No hay una oración más poderosa por sus hijos que la de una madre. Un padre o alguien que esté, Señor, te pido por esta persona. Pero cuando una madre pide por sus hijos delante de la presencia de Dios y ella sufre porque están en drogas o porque están en algún mal camino y ella sufre, está pidiendo por alguien que estaba dentro de ella hace un tiempo atrás y sabe, y desde adentro del fondo de su corazón pide a Dios. Madres, cuiden a sus hijos en oración, báñenlos en oración. Esa es la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál será tu voluntad? Bueno, que pongamos a trabajar lo que Dios nos ha mandado a que hagamos. La voluntad de Dios es que los hijos honren a su padre y a su madre para que sus días sean largos en la tierra que Jehová les dio. Eso está en el Antiguo Testamento y el Señor Jesús lo repitió en el Antiguo Testamento. Imagínense ustedes el valor que tiene honrar a su papá y a su mamá. No está diciendo, hey, si es que es perfecto, hónralo. No está diciendo, dice, honra a tu padre. Por algo, entre los 7 billones de gente, ya casi creo que hay en el mundo, Dios eligió a ese hombre que es tu padre y Dios eligió a esa mujer y la hizo tu madre. Son únicos, son tuyos. Tú eres el administrador de esos padres, de la parte como eres, de donde eres hijo. Muchos se olvidan de sus padres. Llegan a viejos, ancianos, no supieron más de ellos. Hónralos, cuídalos, ve cómo están, dales un WhatsApp, dales, si están lejos, dales una llamada, alguna cosa, de alguna forma. También puedes, cuando puedas, de cuando en vez, enviarles un dinero. Cuida a tus padres, especialmente ahora en los tiempos de crisis, de pandemia que estamos pasando. La voluntad de Dios para nuestros dones. ¿Cuál es la voluntad? Señor, ¿qué debo hacer? No, usted tiene una gracia. Dones son algo especial que Dios me ha dado, que yo tengo una gracia, un talento, una habilidad en mi vida que nadie más la tiene. Si yo no lo hago, alguien está perdiendo esa bendición en su vida, porque yo no estoy ejerciendo mi don. No es algo espiritual, que tienes que estar en una tremenda iglesia. No, los dones son, vamos, trabaja ahí. ¿Para qué sirves? Eres un mecánico, ayuda a alguien con su carro. Eres alguien que eres joven, tienes fuerza y vive un anciano frente a tu casa, pues bárrele el frente, límpiale la nieve en los lugares donde hay nieve, como hacíamos nosotros con algunos vecinos. Píntale su casa al vecino anciano, que ellos no pueden hacer nada, que tanta cosa que hay para hacer. Todo lo hacemos tan profundamente espiritual. Hay una señora que conocemos que alguien le pintó su casa y cuando ella fue a ver que le habían pintado su casa, dijo, wow, verdaderamente hay un Dios. Se hizo el bien, se evangelizó. La mujer que no quería saber nada de Dios ya está hablando y sabiendo, hay un Dios que está moviendo todo esto. Así es, ponga a trabajar sus dones. Hay algo que usted es única. Bendiga a otros con ellos, no es para guardarlos. La voluntad de Dios es que yo ayude al necesitado. No hay tanta pregunta en eso. ¿Hay alguien con necesidad? No significa que tienes que abrir las puertas de tu casa y tirar todo afuera, pero si hay un necesitado con algo que le podemos ayudar, no siempre es dinero. Hay gente que necesita tiempo de otros, que le pongan atención por 10, 15 minutos. Hay que ayudar al necesitado. La voluntad de Dios es que yo no pague mal por mal al que me hizo el mal, sino que le haga el bien. Ahí podríamos predicar 1 hora, pero a buen entendedor, pocas palabras, ya sabemos. Si alguien me hizo el mal, cristianismo básico 101 es que yo de alguna manera, por amor que Cristo puso en mi corazón, yo vaya y le haga el bien. Esa es la voluntad de Dios. No tengo que orar y pedirle a Dios, ni pedir consejería, ni buscarlo en la Biblia. Ya es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo no mate a otra persona, ni tampoco mi propia persona. Suena casi gracioso, pero esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es
que yo le quite la vida a otra persona, ni menos mi propia vida. Así que si algún día viene ese tipo de pensamientos a tu vida, córtalo de inmediato, no lo albergues alrededor tuyo. Ya se sabe, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo no hurte, que yo no robe, que trabaje, que sea honrado, aunque me cueste, pero que tenga que hacerlo. La voluntad de Dios no es que yo robe. La voluntad de Dios es que yo no hable contra mi prójimo falso testimonio. Podemos ir a la iglesia, tener brazos de goma que tocan el cielo y una voz angelical, pero si después salgo y ando hablando mal, no estamos diciendo que se hable la verdad sobre alguien, que hable algo, una mentira para hacerle mal a otra persona, es falso testimonio. No es la voluntad de Dios, no hay que hacer nada más para averiguarla. La voluntad de Dios es que yo no codicie, escuchen bien, y con esta terminamos esta parte, es que yo no codicie la casa de mi prójimo, que no codicie ni su mujer, que no codicie su siervo, que yo no codicie su criada, que yo no codicie su buey, que yo no codicie su asno, ni cosa alguna de mi prójimo, que yo no la desee para quitársela de alguna manera. ¿Cuántos matrimonios se salvarían en estos días si supiéramos todos que la voluntad de Dios que es que no hay que andarle agarrando a la esposa a otro? No es la voluntad de Dios, tranquilo. Y después no se puede andar de cristiano si ya uno le agarró la esposa a otro y el otro quedó ahí sufriendo, tirado, y no es la voluntad de Dios. Tranquilo, no vamos a hablar más sobre eso, pero ahí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, para terminar, es que tengamos buena vida. Juan 10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dijo el Señor Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos una vida buena, no miserable, pero si le buscamos a Él, la podremos tener en nosotros. Finalmente, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Segunda Pedro dice, capítulo 3, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que usted, si todavía no camina con el Señor Jesucristo, es que tú halles salvación en el Señor Jesucristo, y por su voluntad el Señor todavía espera. Llegará el día que se acaba esta esperanza. No dejes que eso ocurra. Agárrate del Señor Jesucristo hoy día y dile que sea tu Salvador. Porque todo lo que hay en el mundo, dice Primera de Juan capítulo 2, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Busca la voluntad de Dios, porque así permanecerás para siempre. Cuando oramos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad, hay pasos y acciones que yo necesito tomar en mi vida para que la voluntad de Dios se haga. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, nos bendigas en este tiempo de pandemia. Cuídanos, protégenos, haznos impermeables a este virus. Líbranos de todo mal. Bendice todo hogar, toda casa, toda familia, todo matrimonio, todos niños, todos hijos, hijas, de todas estas familias que nos acompañan en este tiempo. Lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.